Bueno, entonces, hoy vamos a ver un primer tema que es el de los grupos funcionales. Los grupos funcionales son conjuntos de átomos que van a ser muy importantes. ¿Para qué van a ser importantes estos grupos funcionales? Pues resulta que le van a conferir diversas características a una molécula orgánica. ¿Qué tipo de moléculas orgánicas? Pues precisamente a los carbohidratos, a los lípidos, a las proteínas o a los ácidos nucleicos. Entonces, tenemos que un grupo funcional es un conjunto de átomos de nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, azufre, mezclados, solitos, no importa. Lo que importa es que sean un conjunto de átomos. Estos conjuntos de átomos, como les comentaba, se van a unir al esqueleto de carbono de una molécula, como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Una vez que este conjunto de átomos se une hacia estas moléculas orgánicas, lo que va a suceder es que vamos a conferirle características específicas a la molécula. ¿Qué tipo de características? Principalmente dos. Una, la solubilidad, que quiere decir la capacidad que va a tener de disolverse en solventes como el etanol, como el agua o como la acetona. Además de las interacciones que puede tener. A estas interacciones yo las puedo conocer como los enlaces. Y vamos a ver más adelante que todas las moléculas orgánicas pueden establecer enlaces no solo con otras moléculas, sino con ellas mismas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que un carbohidrato no solo se puede unir a una proteína, sino que se puede unir a un mismo carbohidrato. Un aminoácido se puede unir a un mismo aminoácido, un nucleótido se puede unir a un mismo nucleótido y así sucesivamente. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Vale. Y entonces, tenemos que estos grupos funcionales tan importantes se componen de los famosos bioelementos. ¿Alguien sabe cuáles son los bioelementos? No. Perfecto, no pasa nada. Aquí los tenemos. Los bioelementos o elementos, pues para la vida, bioelementos, son estos 6 que les muestro aquí. Incluso existe la famosa mnemotecnia del John Pérez Sánchez o John Sánchez Pérez, de acuerdo a cómo ordenen las últimas letras, y pues son entonces estos 6. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Entonces, estos son conocidos no solo como bioelementos, sino como bioelementos primarios, porque a partir de estos elementos vamos a formar todas las moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto carbohidratos como lípidos, como proteínas y ácidos nucleicos se van a componer de estos elementos. Entonces, otra vez recordamos, tenemos el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y por lo mismo de que son elementos primarios y constituyen a estas moléculas orgánicas, se les conoce como elementos para la vida. Y para esto entonces, sabemos que cada uno de estos bioelementos va a participar de forma específica, pues de alguna forma. Vamos a tener primero al carbono. El carbono principalmente forma parte de los esqueletos de las moléculas orgánicas o también llamadas biomoléculas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo carbohidrato, toda proteína, todo ácido graso va a tener carbonos en su esqueleto. Molécula que no tenga carbono en su esqueleto no puede ser considerada una molécula orgánica. Vamos a tener además al hidrógeno. El hidrógeno va a ser considerado el tercer elemento más abundante y que pues forma parte importante de muchas moléculas inorgánicas. Si ustedes, sí, ya tomaron química, la 3, entonces pues ya saben que prácticamente todos los ácidos, que son moléculas inorgánicas, se componen de hidrógeno, pero también vamos a tener una molécula inorgánica muy importante para nosotros. Y esa molécula inorgánica a base de hidrógeno, pues es el agua. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Genial.
Entonces, tenemos el oxígeno. El oxígeno, pues, es un elemento importantísimo para la subsistencia de todos los seres vivos y, pues, principalmente se encuentra involucrado en los procesos de la respiración. Si ustedes se acuerdan a grandes rasgos, lo que nosotros hacemos en la respiración es inhalar oxígeno expulsando dióxido de carbono, entonces es muy importante. Y también constituye la fórmula química del agua, que también es una sustancia importante para la vida. Vamos a tener el nitrógeno, que el nitrógeno va a ser una molécula que se va a encontrar en dos tipos de moléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos se va a encontrar en las bases nitrogenadas y propiamente en los nucleótidos y en las proteínas. En las proteínas se va a encontrar en grupos amino, que ahorita los vamos a estudiar, que se encuentran en el esqueleto de los aminoácidos, que también cuando veamos proteínas, pues vamos a entender ese esqueleto de carbono. Vamos a tener al fósforo, que es un elemento también muy importante. ¿Por qué? Porque va a participar en la producción de energía. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la molécula del ATP? Sí. Ajá, el adenosín trifosfato. Exactamente, el adenosín trifosfato. Pues precisamente el adenosín trifosfato se caracteriza por tener fósforo en su molécula. Entonces, este fósforo va a participar no solo en el ATP, sino en muchos otros nucleótidos como el NADPH, el GTP, el GMP, muchos otros nucleótidos, el UMP, el UTP, el IMP, el XTP, muchas moléculas de nucleótidos energéticos que vamos a estudiar cuando veamos metabolismo. Y entonces este fósforo pues constituye a estos nucleótidos que se producen cuando necesitamos energía. Y por último, vamos a tener al azufre. El azufre va a estar en algunas rutas metabólicas, principalmente en las de los lípidos, donde utilizamos una molécula llamada acetilcoenzima A. Esta molécula se caracteriza porque tiene mucho azufre en su esqueleto. Además de que el azufre también se encuentra en algunos aminoácidos, como la metionina y la cisteína. ¿Dudas sobre los bioelementos primarios? No. No, Perfecto. vamos. Entonces, en esta imagen tenemos que estos elementos se dividen en elementos primarios, que son a los que conocíamos propiamente como bioelementos, que pues constituyen prácticamente el 96% de todas las moléculas que nosotros tenemos en nuestra superficie. Y pues son los famosos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, la mnemotecnia del John Sánchez Pérez, para quien se lo aprenda así. Tenemos también elementos considerados elementos secundarios. Estos, junto con los oligoelementos, van a conformar ya una minoría en cuanto a todas las moléculas presentes en la superficie. En el caso de los elementos secundarios, vamos a tener que constituyen un 3.3% de las moléculas. Y vamos a tener iones que principalmente participan en los transportes de membrana, que se encuentran almacenados en nuestros líquidos corporales, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. ¿Y cuáles van a ser? Pues van a ser el sodio, el calcio, el potasio, el magnesio y el cloro. Por último, vamos a tener a los oligoelementos. Los oligoelementos ya constituyen una menor proporción todavía en cuanto a los elementos secundarios, 1.1%, o sea, bastante poquito. Estos son otro tipo de metales que también podemos encontrar unidos a reacciones metabólicas o a algunas moléculas como las proteínas. Y pues van a ser iones como el hierro, el cobre, el zinc, el flúor, el yodo y muchos otros metales que nosotros podemos encontrar. Entonces, pues a grandes rasgos es la clasificación general que tenemos de los elementos que conforman las moléculas en nuestra superficie, en todos los seres vivos y pues en los factores que rodean a esos seres vivos. Entonces, una vez que ya tenemos las generalidades de lo que es un grupo funcional, vamos ahora a ver efectivamente que cada grupo funcional tiene un esqueleto y ese esqueleto es único.
y como es único, le proporciona diversas características a nuestras moléculas orgánicas. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos a los grupos funcionales principales que puede tener una molécula orgánica. Vamos a tener al grupo hidroxilo, que también podemos conocerlo como grupo alcohol, que se compone de un átomo de oxígeno y uno de hidrógeno. Vamos a tener dos tipos de grupo carbonilo. Uno, denominado grupo cetona, el cual va a caracterizarse por tener un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. Acuérdense, carbono con doble enlace a átomo de oxígeno, grupo carbonilo cetona, que principalmente así lo vamos a trabajar como cetona, porque ocurre que mucha gente se confunde con los carbonilos y luego es como que distinguirlo entre uno y otro, nada más que te aprendas de memoria la estructura. Entonces, para fines prácticos, esto es cetona. Y esto es un grupo llamado aldehído. Este grupo aldehído se caracteriza por tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a tener un átomo de carbono unido hacia oxígeno por doble enlace y por enlace sencillo a hidrógeno. Un grupo carboxilo, o también llamado ácido carboxílico, que se va a constituir igualmente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, vamos a ver que tenemos, además del doble enlace con el carbono y oxígeno, un enlace sencillo hacia el oxígeno y el hidrógeno, es decir, hacia un grupo alcohol. Entonces, a este grupo carboxilo también le podemos llamar ácido carboxílico. Vamos a tener otros grupos funcionales, como el éster, que este se va a constituir por la unión de un carbono, por enlace sencillo a un oxígeno, y por doble enlace a un oxígeno también. Este oxígeno que está unido por enlace sencillo hacia el grupo del carbono, va a estar unido hacia esta letra R. Esta letra R es conocida como radical. ¿Y qué es un radical? Pues un radical puede ser una cadena hidrocarbonatada de una molécula orgánica. ¿Qué es hidrocarbonatada? Que se compone tanto de hidrógenos como de carbonos. Generalmente este grupo éster une hacia moléculas de ácidos grasos. Por lo tanto, este es mi grupo funcional y esta R representaría, en este caso, el esqueleto de carbono de mi ácido graso. Es un ejemplo, o sea, hay muchos otros ejemplos donde podemos encontrar el grupo funcional éster. También vamos a tener un grupo amino. Este grupo amino lo vamos a ver más adelante con dos nomenclaturas. NH2, es decir, nitrógeno unido con dos hidrógenos, cuando se encuentra disociado, y es importante que lo recuerden para cuando veamos proteínas, y un grupo amino cargado. Este grupo amino cargado, se los adelanto, va a tener una nomenclatura NH3. ¿Qué quiere decir? Que si NH2 tiene unidos dos hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos va a tener unido el NH3? 3. Exactamente, 3 átomos de hidrógeno y se encuentran moléculas como los ácidos nucleicos y las proteínas. Y por último, vamos a tener al grupo fosfato. Este grupo fosfato deriva del ácido fosfórico, por si algún día se los llegan a preguntar. El grupo fosfato deriva del ácido fosfórico, o con fórmula H3PO4. Creo que si viene nomenclatura en quinto, entonces a lo mejor traen ya la idea. Ni la van a ocupar en sexto, pero bueno. Tenemos un grupo fosfato que está unido hacia 4 átomos de oxígeno. Pero si ustedes pueden ver, tengo 3 enlaces sencillos y un enlace doble. Y así es como se constituye este grupo fosfato. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué el enlace doble y por qué el enlace sencillo? Pues si ustedes se acuerdan, igual vienen de química de quinto. ¿Alguien se acuerda más o menos de la regla del octeto? Sí. ¿Alguien que me explique de las que se acuerda qué es la regla del octeto? Pues dice algo así como de que los electrones, bueno, tiene que ver para que sea neutro, ¿no? Es la regla del octeto. Exactamente, tienes toda la razón.
Es precisamente para lograr que una molécula tenga una polaridad neutra. Y si bien no puede lograr una conformación de octeto, logre una configuración estable mediante enlaces sencillos y enlaces dobles. Incluso, por ahí recordarán que para eso existen los enlaces covalentes, el enlace covalente polar. Para los que no sé de qué grupo son, al ratito se los pregunto, pero si alguien tuvo Arturo en química, hasta les habrá explicado el covalente coordinado. Y el enlace iónico, claro que sí, el cloruro de sodio se une por enlace iónico. Entonces, precisamente esa es la idea de los dobles enlaces entre algunos grupos. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con el primer grupo funcional, que es el grupo alcohol. ¿Quién me explica esta imagen del grupo alcohol? Pues es la unión de un oxígeno. Bueno, la imagen Ajá, ok, la unión. de, bueno, de un oxígeno con un hidrógeno. Exactamente, ese es nuestro grupo alcohol. La unión de un oxígeno con un hidrógeno por enlace sencillo. Acuérdense, 2 rayitas, enlace doble, 1 rayita, enlace sencillo, 3 rayitas, enlace triple. Que ese solo lo vamos a observar en alquinos, que no sé si ya los estudiaron y si no los estudiarán en sexto, no se preocupen. Y nuestro radical. Ya sabemos que el radical puede ser cualquier esqueleto de molécula orgánica, carbohidrato, lípido, ácido nucleico y proteína. Es muy importante que a partir de este momento se aprendan las 4 biomoléculas importantes: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Este tiene una nomenclatura escrita -OH, precisamente por la unión del oxígeno con el hidrógeno. Y lo podemos encontrar unido a bastantes moléculas orgánicas, como los polisacáridos, como la quitina o la celulosa. Si ahorita no me entienden qué es la quitina o la celulosa, en unas... pues mañana, sí, mañana nos tocaría ver carbohidratos, entonces ya mañana nos enteraríamos de qué onda con los carbohidratos. También se encuentran azúcares simples, como la glucosa, como la manosa, la eritrosa, la fructosa. A lo mejor algunos azúcares sí las captan, otras no, pero también mañana las vamos a entender. Vamos a tener el grupo alcohol en ácidos nucleicos, principalmente en los anillos de base nitrogenada, en algunos aminoácidos y en moléculas esteroideas. ¿Alguien sabe cuál es la molécula esteroide más importante que tenemos? ¿Es lípido? Es uno que se acumula en las arterias y que el infarto y que porque comes tanta grasa y que bájale ¿El colesterol? Exactamente, el colesterol. Es una de las moléculas esteroideas más importantes y que se caracteriza porque tiene bastantes grupos alcohol. Tenemos un siguiente grupo, que es el que les comentaba, llamado carboxilo o ácido carboxílico. Este también tiene truco como el grupo amino. Vamos a tener 2 tipos de nomenclatura. Una nomenclatura disociada, que va a ser el COOH, es decir, carbono unido por enlace doble hacia un oxígeno y por enlace sencillo hacia un oxígeno y hacia un hidrógeno. O bien, cargado de forma negativa, porque es ácido carboxílico, cuando únicamente se encuentra unido a oxígenos. ¿Qué quiere decir? Vamos a rayar. Cuando yo lo tengo así, es grupo carboxilo disociado. Pero cuando yo le quito este hidrógeno y le pongo un signo de menos, quiere decir que mi grupo carboxilo está cargado de forma negativa. Entonces, mientras el amino yo les comentaba que está cargado de forma positiva, mi grupo carboxilo está cargado de forma negativa. Y esto va a ser muy importante para ciertos comportamientos de algunas moléculas orgánicas, como son los aminoácidos. Este lo vamos a encontrar en aminoácidos, como les comentaba,
para formar tanto dipéptidos como la cadena proteica completa y en ácidos grasos. También cuando estudiemos lípidos van a ver la nomenclatura y entonces irán comprendiendo los grupos funcionales. Tenemos otro grupo que a lo mejor ya lo conocieron, ya se los presentaron en quinto, y es el grupo metilo. El grupo metilo tiene una nomenclatura CH3. Pregunto yo, tengo un carbono. ¿Este carbono a cuántos hidrógenos está unido? 3. Exactamente, a 3. ¿Entendemos por qué la nomenclatura del grupo metilo es CH3? Sí. Perfecto. Entonces, este grupo metilo es un carbono unido hacia 3 hidrógenos por enlace sencillo. Nuestro famoso radical, que ya sabemos, lípido, carbohidrato, proteína o ácido nucleico, el que ustedes quieran. Y lo podemos encontrar principalmente en aminoácidos, en ácidos grasos, en moléculas esteroideas y en algunos nucleótidos. Estos nucleótidos generalmente sufren modificaciones en cuanto a la traducción, a la duplicación, a la transcripción. Eso lo vamos a ver cuando veamos la biología molecular. Y entonces tenemos que estos nucleótidos se modifican añadiendo grupos metilo y se les llama nucleótidos metilados. Precisamente vamos a tener el grupo amino, que como les comentaba, puede tener dos nomenclaturas. Primer nomenclatura, amino sin carga, NH2, nitrógeno, unido hacia 2 hidrógenos por medio de un enlace sencillo. Por otro lado, tenemos el grupo amino cargado de forma positiva, acuérdense, positiva, y es NH3 la nomenclatura, es decir, un nitrógeno unido hacia 3 hidrógenos. Entonces, no se les olvide, amino, carga positiva cuando está cargado. Grupo carboxilo, negativo cuando está cargado. ¿Sí quedó? Sí. Perfecto. Y bueno, tenemos que el grupo amino lo encontramos en el esqueleto de los aminoácidos, en nuestros ácidos nucleicos y en algunas hormonas. De hecho, lo encontramos en bastantes hormonas, incluso se les llama hormonas amínicas o hormonas derivadas de aminoácidos. Si nos llegase a dar tiempo, entonces vamos a ver un poquito sobre hormonas, para que pues ahí, por si les interesa saber un poquito. Y bueno, seguimos con el siguiente grupo. ¿Alguien me recuerda cómo le conocíamos también al aldehído? Bien, acuérdense. Al grupo aldehído yo también le puedo llamar grupo carbonilo, pero pues principalmente lo conozco como aldehído. Este tiene una nomenclatura como si tú dijeras yo. ¿Por qué? Porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y vamos a tener que es un carbono unido de forma sencilla hacia un átomo de hidrógeno y por enlace doble hacia un átomo de oxígeno. Lo vamos a encontrar en azúcares en su forma de Fischer o estructura lineal. Mañana se enterarán que es Harwood y que es Fischer. En esteroides como el colesterol, en algunos péptidos, en proteínas y en aminoácidos, o sea, en pura molécula nitrogenada. Proteína en forma de polímero, en forma de monómero, como ustedes la quieran. Así como el jamón que hay de diferentes marcas, pues así con este grupo con las proteínas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Vamos a tener también el grupo cetona. El grupo cetona tiene una nomenclatura así, como si fuera coche, pero sin la che, sin la sílaba del che, porque se queda en co. Carbono unido por doble enlace hacia un oxígeno. Este grupo es cetona, lo podemos encontrar en aminoácidos, en algunos ácidos nucleicos, principalmente los anillos que conforman la base nitrogenada, y también lo podemos encontrar en carbohidratos. A estos carbohidratos se los adelanto, porque a lo mejor mañana se los pregunto y alguno de ustedes me lo dirá. Todos los azúcares que tienen un grupo cetona se llaman cetosas. Entonces, los carbohidratos también tienen grupo cetona, principalmente en sus configuraciones lineales o de Fischer, que también les digo que mañana vamos a comprender. Y pues es todo sobre el grupo cetona.
Este grupo no lo habíamos conocido anteriormente, pero se los presento. Este tiene dos nombres, grupo tiol o grupo sulfidrilo. Para muchos es más fácil ubicarlo como sulfidrilo, pero pues yo les recomiendo que también traten de aprendérselo y asimilarlo como grupo tiol. Les voy a explicar por qué se llama grupo sulfidrilo. Se llama grupo sulfidrilo porque se va a componer de un átomo de azufre unido hacia un átomo de hidrógeno por medio de un enlace sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser un grupo de azufre de sulfuro hidratado, sulfidrilo. ¿Sí quedó por qué se llama sulfidrilo? Sí. ¿Podrías repetirlo? Claro, sí. A este grupo se le llama sulfidrilo porque tenemos un átomo de azufre, un sulfuro, azufre, sulfuro hidratado, hidrilo, sulfidrilo. Es la combinación de la hidratación de mi átomo de azufre. ¿Sí Gracias. quedó? Perfecto. Y pues está unido igualmente a nuestro radical, ya sea aminoácido, proteína, la que ustedes quieran, lípido, carbohidrato, polisacárido, monosacárido, disacárido. Lo encontramos aquí principalmente en aminoácidos. Hay un aminoácido que contiene el grupo tiol y es la cisteína. Entonces, la cisteína es un aminoácido muy importante porque contiene a nuestro grupo tiol. Vamos a tener al grupo éster, que como les comentaba, se compone de un carbono unido hacia dos átomos de hidrógeno, uno por doble enlace y uno por enlace sencillo. Y vamos a tener la unión hacia radicales. Este principalmente lo vamos a encontrar en moléculas de procedencia lipídica, como cuáles, como los triglicéridos o propiamente llamados triacilgliceroles, es más propio decirle triacilglicerol que triglicérido, y en los fosfolípidos, que son componentes importantes de la membrana celular. Y tiene una nomenclatura COO. Y ahora tenemos el grupo fosfato, que como les comentaba, deriva de nuestro ácido fosfórico. Esta cuestión del ácido fosfórico lo que hace es que se puede unir a nucleótidos para formar el famoso ATP incluso. Se va a unir a fosfolípidos también, como la fosfatirilcolina o la fosfatililcerina, la fosfatirileinositol o la fosfatiriletanolamina, que también las vamos a estudiar más adelante. Y tiene una nomenclatura PO4, incluso ustedes ya la conocían porque es un anión, tiene carga negativa y pues es un átomo de fósforo o la P, unida hacia 4 átomos de oxígeno. Tenemos de este lado un oxígeno por enlace sencillo, de este lado otro oxígeno por enlace sencillo, de este lado tenemos otro oxígeno por enlace sencillo, y finalmente tenemos un oxígeno por enlace doble. Y nuestro famoso radical. ¿Dudas o preguntas? No. No. Perfecto. Entonces, como ya les comenté, estos grupos funcionales van a constituir unas moléculas llamadas moléculas orgánicas o biomoléculas. Pero, ¿qué es una biomolécula? Pues una biomolécula es una molécula orgánica. Principalmente se va a basar en el carbono. Como yo les comentaba, toda cosa que se quiera llamar orgánica debe contener carbono dentro de sus átomos y deben interaccionar de forma bastante compleja. Yo les decía, carbohidratos con lípidos, lípidos con aminoácidos, aminoácidos con aminoácidos, nucleótidos con azúcares, de forma bastante compleja y bastante mixta, por así decirlo. Dependiendo las propiedades que esos grupos funcionales que acabamos de estudiar les dieron. Y entonces, a grandes rasgos, ya para terminar este tema, vamos a tener 4 tipos de biomoléculas. Los carbohidratos, llamados hidratos de carbono también, o glúcidos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, déjenme, les voy a compartir mi pizarra.
Ustedes me dicen cuando ya vean la pizarra. Ya se ve. Perfecto. Entonces, rápidamente, vamos a ver que cada una de las moléculas orgánicas va a tener un monómero y un polímero. Entonces, ¿qué es un monómero? El monómero va a ser una molécula simple que se une para formar polímeros. Entonces, el polímero es una molécula compleja formada por muchos monómeros. ¿Sí se entendió qué es un monómero y un polímero? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a tener que todas las moléculas orgánicas van a tener monómeros y polímeros. Vamos a tener en el caso de los carbohidratos que sus monómeros se van a llamar monosacáridos o azúcares simples y que cuando se unan me van a conformar polímeros. ¿Cómo le voy a llamar a esos polímeros? Polisacáridos. ¿Por qué tipo de enlaces se van a unir? Se los adelanto. Los carbohidratos hacen unos enlaces llamados o glucosídicos o enlaces keter. ¿Para qué? Para formar precisamente a nuestros polisacáridos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, todo bien. Perfecto. Ahora vamos a tener a las proteínas. Las proteínas van a tener monómeros llamados aminoácidos. Esos aminoácidos se van a ensamblar por medio de unos enlaces llamados peptídicos para conformar proteínas o polipéptidos. Y por eso es que a los enlaces que realizan las proteínas yo les llamo peptídicos. También lo vamos a conocer más adelante cuando veamos la estructura general de las proteínas. Vamos a tener otro grupo de moléculas orgánicas que son los lípidos, que van a tener monómeros, que son los ácidos grasos, que van a formar polímeros, que son los o deacilgliceroles, el colesterol o los fosfolípidos. ¿Y por qué enlaces se van a unir estos lípidos? Pues fácil, por unos enlaces llamados enlaces éster. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, maestra. Por último, tenemos a los ácidos nucleicos. Entonces, tenemos ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos van a tener monómeros. A estos monómeros yo les llamo nucleósidos o nucleótidos, dependiendo su estructura. ¿Para qué? Para formarme polímeros que son el DNA o el RNA. ¿Y qué tipo de enlaces me van a llevar a cabo? Pues unos enlaces llamados enlaces fosfodiéster. ¿Dudas o preguntas sobre los monómeros y polímeros de las moléculas orgánicas? No, profesor, todo bien. Todo bien. Nada Perfecto. más en lípidos, bueno, los polímeros que forman TAG, dijiste que era Triacil, déjame te lo anoto aquí, triacilgliceroles o triglicéridos. Ah, ok, sí. Gracias. Perfecto, de nada. Entonces, voy a cerrar la llamada, vuelven a entrar, es exactamente el mismo link y continuamos con la clase, ¿vale? Ok. Vale.